Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. De nuevo, estamos ya todos recuperados y por aquí para hablar de lo que más nos gusta, que es la economía. Y en un momento importante y crucial para, no solo para España, sino para prácticamente el mundo entero, teniendo en cuenta que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, pues amenaza y amenaza y amenaza con tema de aranceles. Y nosotros en España, pues no tenemos aprobado un techo de gasto, no hay perspectivas de que se puedan aprobar presupuestos, se aprueban decretos ómnibus que luego llegan a ser de minibús en los que se mete cualquier cosa, incluido el regalo de un palacio a un partido político porque apoya al gobierno, y cosas tan absolutamente increíbles como una subida del salario mínimo interprofesional en el que se sube el salario, pero luego la mayor parte del beneficio se lo lleva Hacienda. Vamos a hablar de todo eso, también de algunas cosas que estamos comprobando, porque lo que parece es que estamos en los estertores de la legislatura. Visto lo visto en este último pleno y primero del inicio del año 2025. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo puedes calificar, visto los dos primeros plenos del año 2025, qué es lo que puede pasar en este tramo de legislatura hasta el mes de junio, si es que aguanta? Bueno, buenos días a todos. Encantado Todos, de encantado. estar aquí de nuevo. Eh, es incertidumbre total, como toda la legislatura desde que empezamos, porque lo razonable para el país sería una convocatoria de elecciones ante la dificultad que tiene el gobierno para sacar adelante cualquier propuesta de gobierno, pero Sánchez no creo que lo haga. Entonces seguiremos con esta situación de inestabilidad en la que se aprueban reales decretos que después no salen adelante en el Congreso, les tienen que volver a rectificar, negociaciones continuas e imposibles con los independentistas y con el PNV, y eso es como va a ser la legislatura. Inestable, incertidumbre, algo que aporta muy poco al futuro y a la estabilidad económica fundamentalmente. No se están resolviendo ninguno de los problemas importantes que tiene el país, eso sí, a eso no se está dedicando el gobierno, ni al tema de la vivienda ni al tema de la precariedad salarial y laboral de los trabajadores españoles, y en esas estamos, así seguiremos. Pues amigos de Café de Economía, no es que se me haya olvidado presentarles, sino que son los de siempre, es decir, Miguel Ángel Paniagua, que ya sabéis que es su director del programa. Luego está Miguel Cornejo, que es presidente de Pompaelo y consultor, y algo más dentro de lo que puede ser Café de Economía y Diálogos en Libertad. Tenemos a Santiago Sánchez, un experto economista que además conoce muy bien muchos aspectos de la economía, como fondos y otras cuestiones que pueden ser decisivas para España, pero que él, como Pepito Grillo, nos va diciendo que no se cumplen, que no se hacen o que no existe interés por llevarlos a cabo. Y luego tenemos por ahí al portavoz de presupuestos del Partido Popular del País Vasco, que habrá que tenerlo en cuenta porque está claro que como en el País Vasco en próximos días se va a cambiar de presidente del Euskadi Burubatzar y va a ser uno que ha sido portavoz parlamentario del PNV, el nuevo presidente del Euskadi Burubatzar, ante el abandono de Ortúzar de la presidencia, pues algo tendrá que decir, aunque sea que a lo mejor quiere que el BBV pase otra vez a ser encabezado por un vasco, porque próximamente va a haber junta de accionistas del Banco Bilbao Vizcaya, entre los que se va a decidir si el actual presidente continúa. Si es verdad que van a comprar desde Sidenor y alguna empresa pseudopública vasca Renfe, con lo cual habrá que estar muy atento y tener al señor Álvaro Gochi maniatado para que nos cuente cuáles van a ser los planes, porque claro, según lo que negocie Pedro Sánchez con el PNV,
con Junts per Catalunya, pues nos iremos enterando lo que pueda pasar en esta legislatura si es que dura de aquí a junio, cosa que algunos ponemos en duda. Y Santi, yo te preguntaría, visto lo visto en estos primeros dos plenos de inicio de curso, las cosas se ven negras porque España está perdiendo competitividad. En el ranking de la OCDE estamos por debajo del puesto 25. Toda la competitividad y todo el puesto de trabajo que se crea, que son 179 puestos públicos al cabo del día, pero España va perdiendo fuerza y fuerza y fuerza. ¿Qué podemos esperar ante un país que no ejecuta fondos, que va perdiendo competitividad, que las empresas cada día tienen más cargas impositivas, como esto del salario mínimo interprofesional, en el que si suben 50 euros al mes, resulta que Hacienda se queda con 31 y al trabajador le dejan con 29? ¿Qué podemos esperar de, de este inicio de curso político? ¿Qué tal? Buenos días. Pues lo que podemos esperar es muy parecido a lo que hemos vivido en la última parte de 2024, que no deja de ser pues una parálisis legislativa, una parálisis en la actividad del gobierno, que no es capaz de actuar por su propia debilidad en ninguno de los aspectos que determinan la competitividad o que pueden mejorar la competitividad de la economía española. Y tú mencionabas alguno de ellos. Es decir, esos factores pasan por la productividad. La productividad en nuestro país pues no deja de distanciarse y de incrementar el gap que tenemos con el resto de los países europeos. Es un gobierno que es incapaz de afrontar decisiones que de verdad impulsen la innovación, otra de las palancas capaces de incrementar nuestra potencial de crecimiento. ¿Qué decir de la retención o la atracción de talento? Que es una auténtica sangría, que muchos de nuestros jóvenes que formamos, que están preparados, que triunfan cuando salen de nuestro país en otros mercados, nos estamos descapitalizando en ese factor humano y tenemos problemas también pues a nivel de innovación. Y la innovación seguimos con el 1,49% del PIB, a pesar de contar con un impulso de los fondos europeos que debería haber traccionado sobre todo el ecosistema innovador, y no ha terminado de realizarlo. Y la innovación de hoy es el crecimiento que va a tener la economía española y la competitividad de nuestra economía en el futuro. Estamos muy alejados de los países de Centro Europa o del norte de Europa, que nos doblan. Ya no hablo ni de Estados Unidos o de Corea del Sur, que nos triplican en innovación. Y esos son elementos que serían lo que deberíamos de estar pensando, en lo que España debería estar concentrada, en tener unos presupuestos y no continuar con otro ejercicio más, con unos presupuestos que ni siquiera se presentan, generando inseguridad jurídica, sin aprobar reformas estructurales, pues termina siendo un ejercicio, de nuevo, de perspectiva, de parálisis para el año 2025. Y esto en absoluto es lo que necesitamos. Vivimos de un crecimiento que está muy impulsado y muy determinado por el crecimiento de la población, especialmente de parte de inmigración en sectores profesionales que no nos ayudan a incrementar la productividad, al contrario, y por el gasto público, que explica gran parte del crecimiento que hemos vivido en los últimos años. Eso con un gobierno con una voracidad fiscal enorme que perjudica la competitividad que tú decías de las empresas, Eugenio, y así es muy complicado. Y con unas tareas todavía pendientes de simplificación administrativa y de reducción de cargas burocráticas que no hemos afrontado. Y en ese contexto, pues seguimos paralizados. Creceremos en el año 2025, arrastrados un poco por el impulso que llevamos de arrastre, ¿no?, de final del 24, con unas exportaciones que se van a deteriorar. Europa está estancada y nuestros principales clientes, especialmente en la parte de productos, ya no tanto de bienes y servicios, pero desde luego de productos, en el centro de Europa, que van a dificultar, ya se ha notado, y van a dificultar pues, su aportación al crecimiento en este año, y el gobierno lo fía a una inversión que impulse la inversión, el consumo interno y la inversión, los fondos europeos. No hemos sido capaces, hemos recuperado los niveles prepandemia ahora, pero está absolutamente estancada. Entonces, vivimos un crecimiento con pies de barro y con una economía con pies de barro. Y eso, unido a la parálisis que vivimos legislativa, pues complica mucho el futuro. Miguel Cornejo, tú como consultor,
¿Cómo ves el hecho de que España ya se pueda calificar un país que está rozando los 50 millones de habitantes? Concretamente, las últimas estadísticas publicadas hace muy pocos días hablan de que España anda ya en los 49 millones de habitantes. Eso tenía ¿Hasta una qué punto conclusión. ese crecimiento que se está vendiendo, esa cuestión de que dice el gobierno que la economía española es puntera, cuando la realidad parece que no es así? Se supone que si un país crece de X millones de habitantes en muy poco tiempo, eso genera crecimiento, ¿no? No Pero, ¿cómo se necesariamente. ven las cosas? Has levantado muchos frentes. Por un lado, el crecimiento de la población no se traduce automáticamente en crecimiento de la economía. Otra cosa es que parte de esa población, porque estamos hablando de que el crecimiento orgánico, perdón, bueno, el crecimiento de la población española, vamos a llamarla nativa, es negativo. Estamos creciendo a pesar de que los españoles tienen menos hijos y que buena parte de ellos se va. Lo que estamos es teniendo una entrada neta muy alta de gente. Gente que además tiene una productividad, como se ha dicho ya, media muy baja. Lo que no significa que no crezca la economía. ¿Por qué? Porque se les está dando, se está aumentando el gasto público en proporción a la entrada de esta gente. Hay que decir otra cosa, ese crecimiento, sobre todo el de empleo que tanto presume nuestro querido presidente, tiene sus historias. ¿Os acordáis del 1,5 millones de personas que están en contratos fijos discontinuos? En este momento, el mes pasado, de ese 1,5 millones, 800 y pico mil personas estaban en paro y 700 y pico mil en la parte discontinua, trabajando. Quiere decir que más de 800.000 personas de esa cifra no están trabajando, lo que nos da una idea de hasta qué punto las supuestas medidas de mejora del empleo están funcionando de bien. Pero lo grave, desde mi punto de vista, es que todo esto es lo de menos. Esto es el día a día. El problema es el fondo. Y el fondo es que la inversión en España, gracias a ese clima de instabilidad que estamos diciendo, gracias a que las normas están cambiando cada 2 días, gracias a que no se está adaptando ni la fiscalidad, ni el tratamiento del empleo, ni nada, pues lo que estamos teniendo es una inversión en descenso. Desde 2022 ya se está notando demasiado. Y cuando no se invierte pasa lo que pasó en Navarra. Dices, si se deja de invertir, la planta no se cierra, pero ya no es competitiva. Y la siguiente ronda se cierra. Si no se puede competir, pues pasa lo que está pasando. Dices, si ya no puedo competir con los demás, tengo precios o costes de fabricación peores que los de los demás, pues España pierde terreno, pierde terreno, pierde terreno y al final lo que parecía un frenazo se convierte en una caída. Es un estancamiento y un bajón. Exactamente. Hablando de que cuando no hay inversión y cuando se está perdiendo competitividad, pues resulta que hay que salir en defensa de lo que existe. Álvaro Gochi, partidos como el Partido Nacionalista Vasco, que se puede decir de una región rica como es el País Vasco, que ha sido una región potente e industrial, resulta que está hablando de la defensa de lo que hay en vez de buscar alternativas y en vez de, vamos a decir, mirar de cara a futuro. Eso puede ser un signo junto con el hecho de que en apenas 12 días se va a tocar el tema de la financiación autonómica para ver que las regiones ricas, particularmente del norte de España, no están evolucionando por una falta de financiación autonómica adecuada, porque solo se está mirando hacia Cataluña y País Vasco en algunos aspectos y los demás allá cuidado. A ver, este es un tema interesante porque cuando hablamos de defensa no estamos hablando de atracción y realmente este es el problema. Hemos dejado ya de ser una comunidad autónoma que es atractiva para que la gente venga a invertir a ser una comunidad autónoma que se tiene que defender para que lo que tiene no se vaya. Y este es el gran problema. Euskadi en 1980 era el 7,42% de la economía nacional. Ahora somos el 5,86% y cayendo. Llevamos 3 ejercicios consecutivos creciendo menos que la media nacional. Y la expectativa para 2025 es incluso crecer menos. De hecho, es que Euskadi está llegando tarde a todas las transiciones existentes. Generamos el 82% de la generación eléctrica que tenemos en Euskadi es a través de quemar gas. Nosotros en los años 90 hicimos una apuesta fuerte, nosotros digo Euskadi, hizo una apuesta fuerte con el Lehendakari Ibarretxe a través del ciclo combinado que ha sido desastrosa cuando el precio del gas ha subido. Es que el primer coche eléctrico en Euskadi se va a fabricar en principio en el 2026. Y es que todas y cada una de las transiciones energéticas, de las transiciones que ha habido, hemos llegado tarde. Ya ni a hablar siquiera
de la inteligencia artificial, que ni estamos ni se nos espera. Y sí que me gustaría decir, cuando Santi hablaba de los fondos europeos y hablaba que son para transformar la economía y fomentar la innovación. Yo estoy haciendo un seguimiento en Euskadi de cómo se están gastando los fondos y yo le estoy metiendo mucha caña al consejero de cómo han gastado los fondos y le estoy pidiendo la lista de los 100 empresas que más fondos europeos han recibido en Euskadi. Claro, cuando le pido la lista de las 100 empresas que más fondos europeos reciben en Euskadi, la lista es desalentadora, porque encontramos entre los 16 primeros un concesionario. ¿Que me dirás tú cómo un concesionario puede transformar la economía de un país? Pues de ninguna manera. Encontramos 9 empresas de construcción que se dedican mayoritariamente a rehabilitación de viviendas. ¿Una empresa de construcción que rehabilita viviendas puede fomentar la innovación o puede transformar la economía? Pues no, dan un crecimiento a corto plazo y unos réditos a corto plazo, que es lo único que está mirando ahora mismo el gobierno vasco, y es exactamente lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez a nivel nacional. Solo están mirando el corto plazo y esto nos va a traer consecuencias a futuro. Y cuando hablamos de la afiliación a la seguridad social, hay, centrándonos en Euskadi, hay dos hechos muy interesantes. Nosotros tenemos 1.015.000 afiliados a la seguridad social, pero dentro de ese 1.015.000 hay 40.000 fijos discontinuos en situación de inactividad y hay 15.000 becarios sin salario que cotizan. Por lo tanto, solo tenemos 965.000 cotizantes y esos valores son inferiores al número de cotizantes que teníamos antes de la pandemia y en torno al 2015. Es decir, no generamos una base de cotización suficiente. ¿Por qué? Pues porque no tenemos inversión, se están cayendo las inversiones, se nos están yendo las empresas y lo único que estamos es a la defensa. No estamos ni a la atracción, ni a la retención, ni a la innovación, ni a la inversión. Estamos a lo que no tenemos que estar y eso va a traer consecuencias a largo plazo. Miguel Ángel, visto lo visto y analizando lo que está sucediendo por la falta de acción del gobierno y por el hecho de que ni España está, ya es competitiva, está por debajo del puesto 25 de la OCDE, porque parece que se persigue a la empresa desde el punto de vista impositivo. Puede haber una solución que sea el hecho de traspasar la responsabilidad a las comunidades autónomas desde el punto de vista de que en este momento el gobierno tiene 12 comunidades autónomas de un signo absolutamente distinto al suyo y quizás a través de ahí se puede intentar mejorar la economía y la situación de los españoles. Pero ¿hasta qué punto es importante el hecho de esa reunión del Consejo de Política Fiscal que se va a celebrar el 26 de febrero, en la que de alguna manera pues tiene la financiación que el gobierno debe dar a esas comunidades autónomas o el hecho de que esas comunidades autónomas saben el dinero que van a recibir pueda ser trascendental para la mejora de esas regiones? Bueno, tenemos un problema, lo decía Álvaro, con respecto al País Vasco, de cortoplacismo, y a nivel nacional es todavía más claro, ¿no? El gobierno de Sánchez es que no puede mirar, no digo a 2 años, a 5 años, es que cada semana tiene una situación comprometida en la que tiene que resolver. Y yo creo que está mirando pues cada semana. Con respecto a las reuniones con las comunidades autónomas, casi todas hasta ahora han sido un auténtico fracaso. Han sido pues un evento de maquillaje del gobierno. Ayer tuvimos hubo una de sanidad ahí en Madrid que fue también otro absoluto fracaso, que hubo que llevar a la ministra a rastras, y en la mayoría de los casos tenemos que llevar a los ministros a rastras o al presidente del gobierno a estas reuniones, y no esperamos que salga nada positivo de ninguna reunión que haga el gobierno con las comunidades autónomas. En el caso de la financiación autonómica, si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido recientemente con el tema del traslado de los inmigrantes al resto, a todas las comunidades autónomas desde Canarias, vemos que no va a haber un acuerdo porque el gobierno tiene una serie de intereses que básicamente se trata de mantenerse en el gobierno, mantenerse en el poder, y va a ceder sobre todo a Cataluña y al País Vasco en algunas situaciones, con lo cual no esperamos que en la financiación autonómica vaya a haber ningún acuerdo posible, porque los intereses del gobierno no son llegar a un acuerdo de financiación autonómica,
solamente lo único que quiere y que necesita es llegar a un acuerdo con los catalanes y con el País Vasco, pero sobre todo en este caso con la financiación autonómica, con los catalanes, para poder seguir manteniéndose en el poder. Es imposible que se llegue a un acuerdo de financiación autonómica. Esto, Santiago, sabemos que el gobierno está atrapado por la política de los 7 votos que necesita para seguir manteniéndose en el poder, pero no para gestionar, qué es lo que debería hacer. Pero desde el punto de vista de financiación autonómica y de cara a un futuro impulso de desarrollo y de un impulso, vamos a decir, de la mejora económica, ¿qué supone esa diferencia? Por un lado, de la financiación singular para Cataluña y con la trampa de esa posible quita del 20% de deuda a las comunidades que supuestamente estén de acuerdo con la posición del gobierno. Bueno, vamos a ver, si el problema principal que tiene el tratar de una manera preferente y en una especie de cupo a Cataluña es la ruptura de la solidaridad interterritorial entre comunidades autónomas, sobre todo cuando Cataluña no es una comunidad autónoma que se encuentre por debajo de la media en cuanto a niveles de financiación, sino todo lo contrario, está alineada en la media de la financiación autonómica. Aquí la clave está sobre todo en la diferencia comparativa que existe con comunidades que realmente sí que están infrafinanciadas y que tienen mucha necesidad para sostener unos niveles mínimos de calidad en la prestación de los servicios públicos y que sean equiparables a los del resto. Y me estoy refiriendo especialmente a lo que sucede en la Comunidad Valenciana, a la infrafinanciación que tiene la Comunidad de Murcia, Andalucía, que también la sufre, y también Castilla-La Mancha. Y son comunidades para las que ahora mismo este sistema pues, no da solución, sino todo lo contrario, lo que sigue es incrementando la brecha. Y es un problema complejo y es un melón difícil de abrir, primero porque, como tú muy bien anticipabas y como ha dicho Miguel Ángel y como ha dicho Miguel, es decir, tenemos un gobierno débil, cortoplacista, que solo y únicamente piensa en la supervivencia, ya no digo del partido, es que es la supervivencia personal de Pedro Sánchez y eso hace que sus decisiones estén tremendamente condicionadas por eso. Y la política también, la financiación autonómica no deja de ser un instrumento más y cuando necesita 7 votos para sostener su estabilidad en la Moncloa y el poder sacar en algún momento determinado pues algún tipo de proyecto de ley que realmente le interese, porque hay multitud, y Miguel Ángel lo conoce perfectamente, hay multitud de iniciativas que están, esta tarde me he dedicado a revisarlas, hay multitud de iniciativas que están paralizadas en el Congreso y el gobierno no tiene... Concretamente, 15 del Senado están a la espera de que a la mesa del Congreso le dé por no son, iniciar la tramitación. las del Senado y propias del Congreso que están muertas porque bueno, no tienen la más mínima intención, porque no tiene la capacidad para poder sacarlas adelante. Entonces, abrirá el melón que le interese cuando uno tenga atados completamente los votos, previo paso por el visto bueno de un señor que está en Waterloo, que es el que realmente tiene las llaves de lo que ocurre y lo que no ocurre en este país. Es tremendamente dramático que sea precisamente un prófugo de la justicia que está fuera de nuestro país el que determine qué es lo que se aprueba y qué es lo que se hace y qué es lo que no. Y eso es terriblemente complicado. Por eso, de verdad que en un momento, como también decía Álvaro, en el que deberíamos estar hablando de otras cosas, de captación de empresas, de captación de industria, de desarrollo, de inteligencia artificial y dejar de poner trabas y problemas a los vectores que van a potenciar o que van a formar parte del crecimiento de nuestro país y de nuestro entorno y donde vamos a tener que competir y de verdad que no estamos en eso. Estamos en el cortoplacismo más absoluto y en el utilitarismo de la política pública. En eso estamos. Miguel, de alguna forma, uno de los sectores importantes de exportación de España siempre ha sido, quizás el más importante, el sector del automóvil. El gobierno ha apostado por el sector del automóvil en cuanto a vehículo eléctrico y, por otro lado, también ha hecho una importante apuesta por las renovables. Los dos sectores parece que están en una crisis profunda y si fuera poco todo el problema que está generando el sector del automóvil, que marcas importantes, dígase Volkswagen, está anunciando reducciones de plantilla y cierre de posibles factorías o Mercedes. También nos encontramos con el hecho de que en el sector de las renovables, debido a la entrada de Donald Trump, pues nos podemos encontrar con graves problemas en empresas españolas.
¿Estamos enfocando mal el futuro de la economía en cuanto a posibilidades de impacto positivo para España? Cuando los sectores de interés de una economía se deciden por, vamos a decir, perspectivas políticas, de esto es lo bueno, esto nos tenemos que dedicar, las papeletas de pegar un tortazo, pues en las mismas que tenían los planificadores soviéticos. Entonces, queremos que la economía sea verde porque lo decimos y no hacemos los cálculos de lo que nos va a costar. Cerramos las nucleares, invertimos todo lo que se puede y parte de lo que no se puede en energía verde. Dices, las papeletas de que haya tropezones son importantes porque además las políticas cambian, es lo que dices. Ahora entra Trump y nos fuerza a comprar gas licuado, dices, pues mira qué bien. Pero que el vehículo eléctrico tiene todas las papeletas de consolidarse, parece que sí, pero el nivel de inversión que necesita es enorme y no se está abordando. Y los puntos de carga no se están abordando. Las inmensas baterías que hacen falta, el equipamiento de baterías que hay que conseguir que se desplieguen para que esto funcione, eso no entra en los planes de financiación de nadie. Entonces, cuando las cosas no se hacen bien, es que ni las mal hechas ni las bien hechas salen. Y eso es un poquito lo que está pasando, que no se ha parado. Quiero decir, cuando desde arriba dictas cómo deben de ser las cosas, no son naturales, no son orgánicas, faltan piezas. Cuando le dices a las empresas, quiero que hagas esto, y no tiene un sentido económico, y lo tienes que hacer a base de compra pública o de subvención, pues las distorsiones de mercado, las cosas funcionan de un modo muy raro. Y francamente hemos hecho mucho de eso. Álvaro Gochi, tú eres ingeniero industrial desde el punto de vista de lo que puede ser el futuro de la industria en España, derivado también de la industria tal y como está en Europa. ¿Cómo ver las cosas? ¿Hay posibilidades de que España empiece a recuperar competitividad si se cambia de política? Con esta política todavía podemos perder puestos desde el punto de vista del impulso económico, al igual que se han perdido también desde el impulso democrático, que ya estamos en el puesto 46. ¿Cómo ves el futuro tú? Por un lado, partiendo de Europa, que a partir del domingo 23 va a tener probablemente importantes cambios de decisiones y de gestión, teniendo en cuenta los resultados que se puedan producir en Alemania. Y por otro lado, pues, ¿estamos preparados para lo que viene con Trump o no? Es una muy buena pregunta. ¿Estamos preparados? No. ¿Nos estamos preparando? No. ¿Soy optimista? Sí, porque al final es verdad que yo soy ingeniero industrial, yo he trabajado muchos años en cadena de suministro con empresas de toda Europa. Conozco mucho cómo se fabrica en Europa, cómo se trabaja en Europa, y yo creo que la forma que tenemos de entender el trabajo en España es muy buena, está en nivel top. ¿El problema que tienen nuestras empresas? Pues que las políticas que se están llevando ahora mismo a cabo les tienen puesto el pie en el cuello a las empresas. Y para mí el ejemplo es la industria electrointensiva. Una industria electrointensiva en España paga por electricidad el 193% más caro que Francia por la misma electricidad. ¿Cómo va a competir una industria si tiene que pagar un 193% más que Francia? Y no paga porque el precio del mercado mayorista sea más o mucho más alto. Lo paga porque hay una serie de peajes y hay una serie de impuestos que le ponemos a la industria que el resto de países de Europa no los ponen. Entonces, sí que tenemos una industria que podría llegar a ser puntera en muchos aspectos, pero no permitimos que se desarrolle. Tenemos que darle libertad para que ellos mismos decidan en qué sectores tienen que trabajar. No podemos dirigirla, como decía Miguel Cornejo, porque esto es otro modelo económico que ya cayó con el muro de Berlín. Esto no funciona así. El intervencionismo no vale para el impulso económico ni para el desarrollo de competitividad de un país, ¿no? Evidentemente no, evidentemente no. Y lo estamos pagando porque al final lo que está pasando con Trump de los aranceles, el problema ya lo teníamos. El problema es que lo que estamos produciendo, por ejemplo, en el caso vasco, que al final es el que más conozco, Euskadi ha caído en noviembre, el último dato que teníamos, el 66%, 66,9% de las exportaciones a Estados Unidos. Todavía no se había aplicado ningún arancel, pero es verdad que lo que nosotros exportamos a Estados Unidos es acero y vehículos.
vehículos de combustión, porque no fabricamos vehículos eléctricos. Entonces, al final, los bienes que nosotros exportamos no tienen tanto valor añadido y los que nosotros importamos de ellos no los podemos sustituir, porque estamos hablando de electrónica, estamos hablando de servicios. Entonces, nos hemos metido nosotros solos en una trampa en la que ahora, con Trump, estamos pagando las consecuencias por no haber hecho bien el trabajo. Yo sí que soy optimista, lo que decía al principio, sí que soy optimista si dejamos a los empresarios hacer su trabajo y los políticos tenemos que hacer el nuestro. Pero lo que no podemos jugar a ser los políticos es empresarios, porque entonces no va a dar buenos resultados. Y en Euskadi tenemos muchos ejemplos de malos proyectos empresariales dirigidos por políticos. Y que esos malos proyectos empresariales puede estar Josu Yonimaz, que le han declarado el empresario del año. Josu Yonimaz fue un buen político y es un mejor empresario y seguramente le tiraron por la ventana por ser demasiado bueno en su partido y no defender los planteamientos sectarios que defendía el PNV en aquella época y que sigue defendiendo a día de hoy. Me estoy refiriendo a Josu Yonimaz, CEO de Repsol, que ha sido designado el mejor empresario español en estos últimos días. Miguel Ángel, y ante esto, este panorama que no es negro, sino más que oscuro, se puede decir que con una, aparte de con voluntad, con capacidad y con inteligencia, ¿no sería necesario hacer una ley de industria o a través de una ley y de determinados planteamientos dar lugar a que las cosas cambien? Desde ese aspecto, ¿qué propuestas tenéis? Bueno, mira, concretamente tenemos una ley de industria ahora mismo tramitándose en el Congreso. Una ley de industria que ha traído el gobierno, pero que no tiene ningún interés, por lo que vemos, en que sea un verdadero motor de cambio, de regeneración y de impulso de la industria. Analizando la ley, lo que vemos es una especie de ley para organizar el Ministerio de Industria. Eso es a lo que se dedica la ley. Eso es lo que van a hacer. La tramitación parlamentaria, después, con la situación que ya hemos comentado, es tan problemática que puede acabar en cualquier cosa. Entonces, nosotros, pues lo que intentaremos es, pues, primero meter medidas dentro de la ley que sean capaces de revitalizar y de impulsar el sector industrial. Estamos reuniéndonos con todos los colectivos y asociaciones principales del país para recoger un poco sus propuestas y poder tramitar y poder meter dentro de esa ley cosas. No vamos a poder hacer grandes cosas, lógicamente, porque al final estamos en la oposición, pero sí vamos a intentar darle un toque operativo, por decirlo de alguna manera, a esta ley de industria que ya os digo que solamente se trata de mejorar y de organizar el Ministerio de Industria. Esa es la ley de industria que ha traído el gobierno al Congreso. Vamos a ver, Santiago, en esta ley de industria, ¿cuáles podrían ser, vamos a ver, los aspectos que dieran paso a que nos tomáramos en serio, bien sea desde la industria de tipo agropecuario, bien sea desde el aspecto de industria turística o otros temas que den lugar a una mejora de la situación económica de España? Por recoger dos banderas, la que ha lanzado Miguel Ángel y alguna que ha comentado. En mi opinión, no, comparto la opinión con Miguel Ángel. Esto que ha presentado el gobierno no es una ley. Podría ser una estrategia, podría ser un libro blanco, podría ser cualquier otra cosa, pero no es una ley porque no aborda ninguno de los factores de competitividad que determinan el futuro de lo que puede ser la industria. Se queda en una especie de marco, en un texto muy difuminado que pretende no pisar muchos charcos y los pocos que pisa mete la pata. Que tiene un alto riesgo de invadir competencias en ese espíritu recentralizador que tiene este gobierno. Las competencias en materia industrial están cedidas a las comunidades autónomas y es una ley que deja fuera de los órganos o de determinados órganos decisorios a las comunidades autónomas e invade algunas competencias pudiendo tener riesgo de duplicidades.
Es una ley que dedica un artículo y un parrafito a la innovación, algo absolutamente incomprensible para una ley de industria. Es una ley que no va acompañada por financiación y si algo necesita el sector, ligando con lo que decía Álvaro, para ser competitivos en energía, para ser competitivos en determinadas cuestiones, en tecnologías que necesitan un periodo de transición hasta que pueden ser competitivas en procesos de descarbonización, de innovación, etcétera, si esta ley no va acompañada por financiación, por favor, decidme cómo se pueden llevar a cabo las medidas que realmente necesita la industria. Es una ley que no aborda la simplificación administrativa que necesita la industria. No puede ser que los procesos de inversión y los proyectos estén parados durante años. Y esta ley pues, no da solución a eso. Entonces, tiene tantas lagunas. Y yo mi sensación es que el ministro ha querido hacer pues, algo un poco pues, liviano para intentar no pisar los pies a los partidos nacionalistas. Es decir, que al final termina siendo pues una ley de verdad que no responde, como decía Miguel Ángel, mi sensación después de ver sectores es que pues nos deja, tanto a los que pensamos que se puede hacer mucho más, como al gobierno, pues fuera de lo que debería ser la visión industrial. Y nosotros como particular, sí que tenemos visión industrial. Nosotros queremos introducir cuestiones de innovación empresarial, queremos hablar de soberanía tecnológica, tenemos que hablar de un precio energético que de verdad sea estable y que sea competitivo. Hay que hablar de movilización de recursos, de cualificación del talento. Es decir, hay muchas cosas de unidad de mercado. O sea, no, tenemos que abordar muchos temas que están ausentes, innovación, digitalización, sí, cuestiones que no aparecen en esta ley, que no se abordan y que tendremos que intentar. ¿Por qué no se aborda la fiscalidad, los incentivos fiscales para determinados sectores que pueden ser estratégicos? Pues todo esto no forma parte de la ley de industria ni parece ser las prioridades. Termino, porque me parece importante el matiz que voy a hacer. Si os dais cuenta, el Ministerio de Industria nunca ha tenido capacidad propia. Me refiero, es decir, siempre ha dependido de los designios de Teresa Rivera. Es decir, pensar en industria sin planificación energética y sin precios energéticos competitivos, y nunca el Ministerio de Industria ha sido capaz de ganar una sola batalla contra el Ministerio de Transición Ecológica. No ha sido capaz de ganar ni una sola batalla con el Ministerio de Hacienda. No ha sido capaz de ganar ni una Son sola más por batalla. razón ideológica que por razón Claro, entonces, de si de eficacia, ¿no? verdad queremos abordar una ley de industria que supla y que pueda durar 30 años, como ha durado esta, tendremos que involucrar a más gente. Es decir, se ha demostrado que el Ministerio de Industria es insuficiente para dar respuesta a las necesidades que, como hemos comentado todos, pues tiene la industria. Y por eso pienso, y comparto la opinión de Miguel Ángel, que se queda muy corta. Pues vale para el Ministerio, para su día a día, pero no resuelve absolutamente nada. Hay que mejorarla mucho, ¿eh? Miguel, tú eres de una región española que siempre se ha considerado que es privilegiada, como es la Comunidad Autónoma de Navarra, o la Comunidad Foral de Navarra. Comunidad que ha sido puntera en temas industriales, que tiene sectores importantes como el automóvil, que tiene sectores importantes como la agricultura, pero resulta que es una comunidad que, dada los resultados de las elecciones, ha sido absolutamente intervenida por políticas que no dejan desarrollarse, ha subido el tipo impositivo una burrada y se ha convertido en una comunidad donde mayor deslocalización de empresas hay en los últimos años en España. Quizás ese es el modelo de lo que no se debe hacer y lo que hacen desde la política para estropear lo que estaba bien hecho. Es una buena definición. Como siempre decimos, Navarra hace de laboratorio, ¿no? En este caso, muy para mal. Primero, porque la inestabilidad aquí viene de tiempo, desde el primer gobierno nacionalista, y segundo, porque la gestión ha ido orientada a cualquier cosa menos el desarrollo económico. Pero a mí, si me permitís la receta. Yo, por un lado, estoy de acuerdo con Santi con lo del tratamiento fiscal de sectores, pero no de sectores, sino de la inversión en general. Porque lo que decíamos antes, que sea el empresario el que decida dónde hay una oportunidad, que no sea el político el que le dice, mira, ve por ahí, porque me parece que a lo mejor resulta que en biotecnología hay una oportunidad. Oiga, y si yo la veo en metalmecánica, ¿por qué tengo que invertir ahí? Yo veo dónde hay mercado y así creo empleo. Entonces, creo que tanto a nivel autonómico en Navarra, que tenemos esas capacidades, como a nivel nacional, lo que tenemos que hacer principalmente es pensarnos muy bien el tratamiento fiscal de la inversión, tanto en empresas ya digamos consolidadas como en las nuevas. Cuando hablamos de que en España no hay un tejido de capital riesgo, no hay capacidad de abordar este tipo de innovaciones, no es una cuestión de que los gobiernos compartan más tecnología con el sector privado, es una cuestión de que en Estados Unidos
la inversión en una startup en fase de crecimiento es desgravable. Quiere decir que para un estadounidense invertir en una startup tiene mucho más sentido financiero que aquí. Mucho, no un poquito, ni tres, mucho. Claro, si queremos que aquí la gente invierta en tecnología, invierta en nuevas oportunidades, que las que crean crecimiento, las que crean oportunidades de trabajo de valor añadido, pero luego resulta que se lo ponemos mucho más difícil que en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que si alguno, por casualidad, lo intenta aquí, a la hora de consolidarse se va, porque es donde es rentable. Se va a cualquier sitio, principalmente Irlanda y Estados Unidos, porque es donde le tratan como a un inversor apreciado. Aquí cuesta más, te tratan de cualquier manera, menos como si quisieran que el empleo se quedara aquí. Entonces, si, lo que decíamos antes, si no favorecemos que la gente invierta, que la gente que tiene 3 plantas, pero es una empresa multinacional, invierta en la que está aquí, no lo hará. Y la forma de hacerlo, aquí ya tenemos formación, como en todos los demás sitios, comunicaciones, como en todos los demás sitios. Un tratamiento fiscal distinto y peor que en otros, pues la hemos liado, hablando en plata. Y si encima le sumas inestabilidad política, y yo diría que hasta económica, pero no te puedes creer ni los datos que te da el gobierno, pues vamos mal. Pero creo que la receta principal para un empresario es que le traten bien la inversión en tanto empresa existente como sobre todo en nuevas iniciativas. Álvaro, si ha habido a lo largo de décadas una región que, a pesar de las dificultades exógenas a la economía, como era el hecho del terrorismo y tal, logró salir adelante fue muchas veces por la magnífica capacidad humana, por la gente preparada y porque de alguna forma había una mentalidad económica en los políticos a la hora de llevar a cabo gestiones. Eso parece que se ha acabado y regiones como el País Vasco, la propia Navarra que hablaba Miguel antes, están teniendo dificultades porque el capital humano preparado, el capital humano intelectual se les está yendo por razones políticas por un lado, por razones económicas y por el hecho de que ven encorsetados su futuro si permanecen en la comunidad autónoma vasca o Navarra. Desde esa perspectiva, ¿qué se les puede ofrecer y qué soluciones se puede dar al tema? Porque lo que está ocurriendo es que chicos entre 28 y 40 años están yendo incluso fuera de España por el precio de la vivienda, por los sueldos que cobran y por las nulas dificultades que tienen a la hora de poder desarrollar su trabajo sin intervencionismo político de alguna manera, ¿no? La gente joven se está yendo al extranjero, pero también se está yendo a Madrid. Tener en cuenta que por cada un empleo nuevo, por cada una nueva afiliación a la seguridad social que se produce en Euskadi, en Madrid se producen 10. Es decir, estamos a la cola. Somos las 16 de 17 comunidades autónomas en incremento de afiliación a la seguridad social. Solo estamos por delante de Extremadura. Esa es la realidad de Euskadi. Y el debate de Euskadi esta semana, por ejemplo, es la creación de un SMI propio, diferencial y más alto que el resto de las comunidades autónomas. Lo que está proponiendo el gobierno vasco ahora es romper la unidad del mercado laboral. Es que las prioridades del gobierno vasco están completamente alejadas de la realidad que necesitamos en Euskadi. Y este es el principal problema que tenemos. Cuando hablaba Miguel de inversión, ahí está la clave. La inversión en el último año en Euskadi ha caído un 89%. Nadie está viniendo a invertir a Euskadi a día de hoy. Y si no tenemos inversión, no vamos a tener crecimiento futuro. La gente joven se nos está marchando y estamos importando, la población crece porque está llegando inmigrantes que vienen a trabajar y a colaborar con nosotros en la mayoría de los casos, pero es verdad que con un nivel formativo inferior que el capital humano que estamos exportando a otras comunidades autónomas. Entonces, esta gente que viene a ayudarnos está realizando labores más ligadas a turismo, servicios, y estamos perdiendo ingenieros todos los días. O sea, yo ya como un dato, cuando yo salí de la universidad, yo me fui a Madrid a trabajar. El primer año, la cena de clase de la universidad la hicimos en Madrid, porque había más gente de mi universidad, de mi curso, en Madrid que en Bilbao. Y esa es la realidad que tenemos. No estamos cuidando la inversión, estamos llevando el mensaje a términos que no contribuyen absolutamente nada, no estamos favoreciendo la inversión y yo, sinceramente, aun siendo a día de hoy que soy político, evidentemente, pero cuando oigo a los políticos hablar de una ley de industria, me echo a temblar, porque nunca, siempre, al menos yo lo que estoy viviendo aquí es siempre por la industria, pero sin la industria.
sin preguntarles a ellos lo que necesitan. Nosotros queremos decidir por ti lo que tú necesitas. Y ese es un error de base. Necesitamos trabajar con la industria de la mano para decir qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Tenemos más burocracia hoy que cuando no existían los ordenadores. Pero, ¿en qué cabeza cabe esto? Hemos usado la digitalización para meter más capas de burocracia en vez de para reducirla. Y al final estamos pagando las consecuencias. Por cierto, ahora que dices, ¿cuántos directores generales tiene el actual Lehendakari? No lo sé, perdí la cuenta. Personal de libre Había designación, oído que 26, ¿no? de muchos. Personal de libre designación este año ha crecido el 20% y los altos cargos han crecido en torno al 40% solo este año. Solo este año. Es que están completamente alejados de la realidad y de las necesidades de este mundo. Y además, déjame añadir una cosa, si realmente necesitan tantos altos cargos y tanto personal de libre designación para hacer su trabajo, igual es que no están capacitados para hacer su trabajo. Y además existe un miedo político por qué pueden terminar derrotados. ¿Algo que añadir alguno con respecto a lo que hemos hablado? Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido nuestro segundo programa de temporada y vamos a ir tocando aspectos importantes y eso, y la semana que viene os sorprenderemos con otro tema. Quizás, dependiendo de lo que pase, tengamos que empezar a hablar de qué ha ocurrido con esos rescates o qué ha ocurrido con distintas historias relativas o sea, a rescates y cuestiones derivadas de la pandemia, porque pueden afectar de manera importante a la situación económica de nuestro país. Gracias por todo y os esperamos el domingo en Café de Economía. Buena semana.